Seguro que alguna vez has visto en las películas cómo los tiradores toquetean las rueditas o torres de la mira telescópica. Esto se hace para corregir el desvío y se utiliza calculando el MOA. El MOA es una mecánica que está implementada en Escape from Tarkov y junto a la caída de la bala es la estadística más importante a la hora de disparar, ya que en este juego no debes de tener en cuenta otros factores como la dirección del viento o el efecto Coriolis. Ya te aviso que puede ser difícil de comprender en un principio, pero es imprescindible para entender por qué tus tiros no están dando exactamente en el centro de la mira, y que cuanto más lejos esté el blanco, más notorio es el desvío. Pero, ¿qué es el MOA? El MOA, o Minute of Angle por sus siglas en inglés, es una unidad de medida angular utilizada en la artillería y en la balística, determinando el desvío de un proyectil autopropulsado mediante una carga explosiva, en este caso las armas de fuego de Escape from Tarkov, y funciona igual en una pieza de artillería que en un rifle. Para que lo entiendas, el MOA determina la cantidad de desvío que sufre una bala a la hora de impactar en un área circular. Al ser una medida angular, la siguiente imagen te ayudará a entenderlo mejor. Esto se calcula en yardas, pero también te enseñaré a hacerlo en metros. Un MOA es una pulgada a 100 yardas y se calcula de la siguiente forma. En el círculo, el tirador estaría colocado en el centro del mismo y el blanco en el extremo del círculo. Por lo tanto, si el blanco se encuentra a 100 yardas, el cálculo se realiza multiplicando el radio por 2, ya que hacia el otro extremo del círculo también habrán 100 yardas y para obtener el perímetro, multiplicamos el resultado por pi, es decir, 3,14159. Por lo tanto, este círculo, o mejor dicho, circunferencia, tiene 628,318 yardas y debemos dividir por 360, que son la cantidad de grados presentes en toda circunferencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a un grado de esa circunferencia le corresponden 1,745 yardas. Cada grado dispone de 60 minutos, por lo que ahora dividimos entre 60, y nos dará 0,029 yardas. Por último, lo multiplicamos por 36, que es la cantidad de pulgadas en una yarda. Cuando hagamos esta operación, el resultado nos da la medida exacta de un MOA a 100 yardas, pero al ser ligeramente superior a una pulgada, se suele redondear sencillamente a una para hacer los cálculos más rápidos. Ahora vamos a hacer la misma operación pero con el sistema métrico. Viendo la operación, podemos ver que un MOA a 100 metros será de 2,9 centímetros. Y ahora, ¿qué hago con esto? Las miras telescópicas disponen de dos torretas para corregir el ajuste de la mira. Por suerte o por desgracia, en Tarkov solo se puede manipular la torreta que ajusta el eje Y, conocido también como zeroing o calibrar la caída de la bala. La torreta que controla el eje X no es manipulable, por lo que no voy a entrar en detalle. Pero digamos que si la torreta de tu mira corrige un octavo de MOA por cada clic y al disparar ves que la bala se desvía 2 centímetros, deberemos corregir 6 clics y se calcula de la siguiente forma. Con este ajuste, el desvío de la bala será de tan solo 10 milímetros y sería el doble cada 100 metros. Cuanto más lejos dispares, más decimales deberás de añadir para hacer más precisos los cálculos. Vamos a trasladar esto a Tarkov y ver unos ejemplos para entender mejor esto que te he explicado. Su cálculo es sencillo. Multiplicamos 2,9, que es un MOA a 100 metros, por el MOA que tenga el arma, y el resultado será el desvío que sufra el arma en centímetros. Vemos que esta M700 con munición M80 tiene 0,79 de MOA, por lo tanto, la bala se desviará 2,3 centímetros cada 100 metros. La siguiente VPO con munición APM cuenta con un MOA de 1,8 y debido a esto, la bala se desviará 5,22 centímetros cada 100 metros. La siguiente escopeta MP153 del 12 con cartuchos de posta Poleva 6U tiene un MOA de 4,8 y su desvío será de 13,92 centímetros. Si le pones cartuchos de perdigones Magnum, el MOA será de 11,86 y cada 100 metros se desviará 34,39 centímetros. Esto aplica para cada perdigón individualmente, por lo que no todos impactarán en el mismo lugar, pero sí dentro del mismo perímetro en forma de circunferencia. El MOA en Tarkov se ve afectado por la munición, la durabilidad del arma y la longitud del cañón. Cuanto menos dañada esté el arma y cuanto más largo sea el cañón, menor MOA tendrá, por lo que se desviará menos. Por último, en Tarkov recuerda visualizar un círculo a la hora de pensar en el MOA, ya que un desvío de 5 centímetros cada 100 metros no quiere decir que la bala se vaya a desviar esa distancia hacia un lado, sino que cualquier combinación de sumas en cualquier dirección que dé 5,22 centímetros en total será el resultado final en cada disparo, siendo el área de impacto cualquier punto que esté a 5,22 centímetros o menos del centro de la mira. La suma del desvío en cualquier dirección también puede hacer que la bala impacte exactamente en el centro por muy lejos que esté el blanco, aunque a mayor distancia, menor probabilidad hay de que esto ocurra. Explicado de otra forma, la bala se desviará a un máximo o hasta 5,22 centímetros cada 100 metros.
Como puedes ver en la siguiente escena, podemos ver cómo disparando al centro de ese cartel que está a 200 metros de nuestra posición, la bala se llega a desviar considerablemente en esta VPO, que es la misma que la del ejemplo anterior, con un MOA de 1,8. Si te ha gustado el vídeo, compártelo con tus amigos y si tienes alguna duda, déjala en los comentarios que siempre busco tiempo para responder a todos. Hagas lo que hagas, te deseo mucha suerte y nos vemos por Tarkov.